tolerancia. ¿De qué manera nosotros en la vida estamos siendo pacientes, tolerantes con lo que vivimos día a día? Entonces es muy importante de que no olvides estos valores del mes, como son el respeto y la tolerancia para tu desarrollo personal. Y como dije al inicio, el tema de razonamiento verbal es un tema práctico. Es un tema que apunta mucho a nuestro aspecto cognitivo, a nuestro cerebro. Cómo nuestro cerebro puede estar analizando tantas cosas y a la misma vez cómo nuestro cerebro está en la capacidad de poder solucionar problemas. Porque el curso de razonamiento verbal se trata de eso, de solucionar problemas, de captar ciertos ejercicios para que nuestra mente se entrene a solucionar problemas. Y uno de los ejercicios que el día de hoy vamos a trabajar, porque es un ejercicio en realidad lo que vamos a hacer, porque todo ejercicio mental apunta a nuestro cerebro, el día de hoy vamos a tratar parte de la textología, el conjunto de textos con características diferentes que es necesario que nosotros conozcamos. Y el día de hoy vamos a tratar el tema del texto expositivo. Ahora, el texto expositivo es un tema también importante dentro del campo textual, dentro de las lecturas, porque nosotros somos académicos y el texto expositivo es un texto para nosotros como académicos. El texto expositivo tiene una particularidad importante porque anuncia, informa ciertas cosas. Tú alguna vez has visto noticias, has escuchado en la radio o en los diarios has leído ciertas noticias de actualidad, ¿no es cierto? O los cursos favoritos que te gustan, tal vez de ciencias, cursos de letras o a un tipo de taller. ¿Cuáles son esas cosas que te gustan en la vida? Que de alguna manera u otra lo aprendes, lo practicas. ¿Cuáles son esas cosas que de alguna u otra forma te permiten a ti desarrollar? Porque te mantienen informado, ¿no es cierto? Bueno, todos estos son textos expositivos. Son textos que involucran el aspecto del conocimiento científico. Son textos que de alguna u otra forma tienen una estructura, como ves ahí en la imagen, que respeta parte de la lectura netamente no literaria. Entonces, los textos expositivos son aquellos que tienen la finalidad comunicativa de transmitir una información. Netamente una información. Ahora, una información objetiva, verdadera, sobre un determinado tema de la realidad. El texto expositivo va a coger toda la información de la realidad para traernos a nosotros. Aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. El estudio del texto expositivo es netamente el campo del conocimiento científico. Todo lo que te enseñan a ti en el colegio o a distancia, todo lo que te enseñan es un conjunto de conocimiento científico. La biología, el tema de la geografía, la historia, son conocimientos científicos. La gramática es parte del conocimiento científico. Entonces, todo lo que te enseñan son conocimientos científicos. Por lo tanto, el estudio del texto expositivo nos permitirá conocer el campo del conocimiento científico en donde se desenvuelve un conjunto de hechos reales. Reales, entiéndelo, son hechos reales para ser informados por un emisor. Entonces acompáñame esta mañana a poder ver este tema importante dentro de la textología que son los textos expositivos. ¿De qué manera nosotros podemos identificar con qué lectura estamos? ¿Con qué texto nos encontramos? Como habíamos mencionado, los textos expositivos son aquellos que tienen la finalidad comunicativa de transmitir una información objetiva. Ahora, si uno se pone a pensar cuál es el antónimo de objetivo, nos vamos a dar cuenta que el antónimo de objetivo es subjetivo. Y lo subjetivo tiene que ver con lo que yo pienso, lo que está en mi mente, pero de una manera opinada. Solamente lo que no puede ser quizás tan real. Pero la información objetiva, como nos dicen en las noticias, por ejemplo, información objetiva y veraz, la información objetiva tiene que ver tal y como el hecho te presenta. Tal lo que tus ojos ven, observan, así es. Entonces, los textos expositivos son aquellos que tienen esa finalidad comunicativa de transmitir una información objetiva sobre un determinado tema. Se les llama textos expositivos porque en ellos predomina el modo discursivo de la exposición. De la exposición. Tú que estás, o que el año pasado has estado en las aulas exponiendo, tú has estado exponiendo textos expositivos.
Tú has estado exponiendo textos que de alguna manera u otra te han ayudado a tu discurso, tu lenguaje, porque estás explicando de algo o de alguien que ignora. Yo no conozco cierto tema, tú me expones, entonces tú estás explicándome un tema que yo ignoro. De eso se trata los textos expositivos. Tratar de comunicarme una información veraz, objetiva a mí que yo ignoro. Los textos expositivos. Este tipo de textos se puede encontrar en enciclopedias, por ejemplo, alguna información de un atlas sobre por ejemplo, los historiadores más famosos, los filósofos más famosos, los deportistas más famosos. En los libros de texto de consulta, por ejemplo, aquellos libros que están en las librerías como Santillana, libros educativos, libros de acuerdo a la rama científica, son libros de consulta. Los manuales, por ejemplo, de manejo, un manual de manejo o un manual de cocina es un texto expositivo. Los diarios, los periódicos, las revistas, ni qué decir. Los periódicos que tratan información política, educativa o de la farándula, las revistas. Las monografías. Esas monografías que tú algún día vas a desarrollar, me imagino, son monografías que tratan temas científicos, de un solo tema. Y muchos, entre otros, podemos ver como ejemplos de textos netamente expositivos. Por ejemplo, aquí hay un artículo dedicado a Miguel, bueno, obviamente es un diario, parte de un artículo titulado Exteriores debió reaccionar ante la vejación de Caracas a Vargas Llosa. Miguel Ángel Moratinos es el que hace este tipo de artículo. Entonces, podemos ver cómo la estructura de una información expositiva, algo que nosotros queremos aprender, algo que nosotros podemos reaccionarlo y de alguna otra manera podemos interiorizar. ¿Cuál es el propósito del texto expositivo? ¿De qué trata el texto expositivo? Ya en el camino hemos visto que el texto expositivo tiene la finalidad de transmitir una información real, objetiva. Es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros, conocimientos directos, sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. Nunca olvides esto, chicos. Aporta un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de conocimientos o contenidos generales o específicos. Me gusta mucho el texto expositivo porque así podemos nutrirnos de la información actual de hoy en día. Y de una manera u otra, como la ciencia ha avanzado tanto, la tecnología ha avanzado tanto, de que el texto expositivo se va a encargar de poder darnos toda esa información. Tú como académico ahí en las aulas, el próximo año, si Dios permite, vas a tratar textos expositivos aún más. Acostúmbrate a exponer este tipo de textos, a hacer trabajos expositivos, no solamente discursivos hablados, sino también redactados. Aporta algo a la ciencia, aporta algo a tus compañeros, un conocimiento científico. ¿Te das cuenta por qué es importante? La ignorancia del hombre es que no conoce su pasado, no conoce cómo vive en el presente, y el texto expositivo se arranca para que nos dé toda esa información y estemos actualizados. Estamos aplicando el tema a la realidad. Tenemos que ser objetivos, tenemos que ser veraces con la información, dejar de lado la mentira, la apariencia de la información. ¿Por qué crees que muchas veces hoy en día, con este tipo de la pandemia que vivimos, muchas informaciones han salido en las redes sociales que son falsas, que no son objetivas sobre la pandemia tal o la información tal de tal país o sobre el cura del COVID? Una infinidad de información que no es real, y miente a las personas. No es una información objetiva. Necesitamos conocer información objetiva, exponer textos objetivos. ¿Cuáles son las características de un texto expositivo? Las principales características de este tipo de contenido son las siguientes. En primer lugar, explica o informa. Si tú lees un texto que no te está explicando, sino se te está narrando, es otro tipo de texto. Si tú lees un texto que te está tratando de persuadir, te está tratando de convencer de una idea, ese no es un texto expositivo. Si hay un texto que tú ves que te está describiendo, ya en todo el texto te está describiendo de algo, no es un texto expositivo. Un texto expositivo te va a explicar, te va a informar sobre un tema. Ya hemos dicho, con la finalidad de que tú conozcas, o que pueda haber una aclaración o una descripción de algo. Explicar o informar es una característica del texto expositivo. ¿Cuál es otra característica?
abordan un tema preciso y delimitado de forma ordenada. Un tema preciso, único, es un solo tema. Vamos a hablar del COVID, de eso no vamos a hablar. ¿Va a haber unos límites en el conocimiento? Claro que sí, porque el tema del COVID es tan amplio que solamente vamos a escoger puntos muy importantes. A eso se refiere con delimitado. Entonces, así nosotros, cada vez que nosotros expongamos en clase nuestros temas, puedas tú ordenar tus ideas. Qué importante es ordenar nuestras ideas, chicos. Es muy importante. Yo te recomiendo que tú puedas ordenar tus ideas, que tú puedas entender que las ideas juegan un papel muy importante en la vida. Nuestras ideas nos van a ayudar a nosotros a entender por qué la vida se transmite con un orden. De eso se trata el texto expositivo. Otra de las características importantes es que hacen uso de distintos recursos. ¿Cuáles son los recursos que leemos en un texto expositivo? Las explicaciones, las clasificaciones, las descripciones, las ejemplificaciones y citas. O sea, un texto expositivo va a citar autores, datos estadísticos, va a describir quizás una u otra cosa, va a explicar. Entonces, nos encontramos que usan recursos del propio del lenguaje cotidiano. Y obviamente, su lenguaje es claro y formal. Ojo, no es un lenguaje subestándar, es un lenguaje estándar, superestándar. Es un lenguaje claro y formal. Por eso se dice de que cuando nosotros leemos un texto expositivo, tú tienes que darte cuenta el lenguaje, porque el lenguaje va a definir si lo entendemos o no. Entonces, date cuenta por ahí si lo que estamos leyendo está siendo claro en la información. Utilizan un vocabulario adecuado, un lenguaje adecuado para el tema del que tratan. Así nosotros podemos entender que nuestros textos expositivos tienen esa naturaleza. Vamos a ver un ejemplo de un texto expositivo. Esta es una investigación de la NASA. Vamos a ver si reúne esas características, ¿ok? Para que nosotros podamos un poquito afianzarnos en lo que estamos explicando. Vamos a leer de la siguiente manera. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un nuevo sistema solar con 7 planetas del tamaño de la Tierra. Está a unos 40 años luz de nosotros, en torno a una estrella tenue y fría de un tipo conocido como enanas rojas. En la Vía Láctea, esta clase de astros son mucho más abundantes que las estrellas como el Sol, y recientemente se han convertido en el lugar predilecto para buscar gemelos terrestres que podrían albergar vida, según explicaron los investigadores responsables de la NASA en una rueda de prensa. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué aseguraron? La cuestión ahora no es si encontraremos un planeta como la Tierra, sino ¿cuándo? ¿Cuándo? Interesante, ¿verdad? Te están informando de algo. Es una investigación de la NASA que te está informando. ¿Qué te está informando? Te está informando, básicamente, de un nuevo sistema solar que tiene 40 años de luz. Se está describiendo la información. ¿Ok? Luego, va a citar. Han asegurado, la cuestión ahora no es si encontraremos un planeta como la Tierra, sino cuándo lo encontraremos. ¿Te das cuenta entonces cómo este texto expositivo reúne esas características de informar, de usar un lenguaje claro, porque es un lenguaje que se entiende? Y claro, siempre hay palabritas por ahí que necesitamos un poquito buscar en el diccionario. Entonces la cuestión ahora, dice el texto, no es encontrar un planeta como la Tierra, sino cuándo lo vamos a encontrar. Entonces, aquí nos encontramos, valga la redundancia, con texto expositivo. ¿En qué curso se puede estudiar ese texto? A ver, ¿en qué curso? ¿En educación física? Claro que no, ¿verdad? ¿En un curso de religión? No. ¿De lenguaje? Tampoco. ¿En matemáticas se puede estudiar esto? No, ¿verdad? Claro, pertenece al campo de las ciencias. Puede ser el tema de biología, quizá. O más que nada el tema de geografía, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta que a través de los textos expositivos podemos identificar la rama del conocimiento científico que nosotros queremos de alguna u otra forma identificar. Vamos a ir con algunas actividades, vamos a un poquito ejercitarnos con lo que hemos estado conversando, con lo que hemos estado informando, exponiendo, para que tú puedas ver una serie de ejercicios que espero que tú lo puedas identificar. El propósito principal del texto expositivo, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito, el meollo, la esencia de un texto expositivo? A. Entretener con alguna noticia de la realidad.
No tanto es entretener. Es una función de la comunicación sí entretener, pero el texto expositivo no se encara necesariamente entretener. ¿Persuadir sobre un tema científico? ¿Persuadir? ¿Convencer? No, porque para eso sí existe el texto argumentativo. El texto argumentativo sirve para persuadir una opinión hacia alguien. ¿Informar un hecho verídico y objetivo de la realidad? ¿Informar un hecho verídico y objetivo de la realidad? No tanto, ¿verdad? No tanto. No tanto es informar un hecho verídico. Perdón, trata de informar un hecho verídico y objetivo de la realidad. Trata de informar, claro que sí. Corrijo ahí. Trata de informar un hecho verídico y objetivo de la realidad. Claro que sí. ¿Influenciar sobre el público para que tome una decisión? No tanto. No tanto es influenciar, porque el hecho que te informen de algo no es que traten de influenciar, sino que te impacta. Ese hecho verídico y objetivo de la realidad, que es la letra C. ¿Cuál es una característica del texto expositivo? Hemos visto muchas características que espero que me acompañen a poder identificar. ¿Narra acontecimientos literarios? No. Para eso está el texto narrativo. El texto narrativo corresponde al campo de la literatura y no es un texto expositivo. ¿Hace uso de un cierto lenguaje explicativo, estadístico, formal? ¿Usa un estilo persuasivo y convincente ante una reflexión real? ¿Presenta una estructura similar al texto poético? ¿Te das cuenta cómo las alternativas nos juegan una confusión? ¿No es cierto? Porque estamos tratando de un texto. Estamos hablando de unos tipos de textos. Por lo tanto, una característica del texto expositivo es hacer uso de cierto lenguaje que explique, que dé un dato y que sea formal. Que sea formal. Entonces, nosotros estamos entendiendo que el texto expositivo tiene esa característica, chicos. Tiene la característica de ser formal, muy formal. Vamos con unos últimos ejercicios. Vamos a colocar según los ítems verdadero o falso según corresponda. ¿El texto expositivo es una forma de conocer los hechos del mundo natural? ¿Qué piensas? Sé que ahí está la respuesta, pero ¿qué es lo que podemos nosotros pensar? Puedes tú también resolverlo ahí en tu cuaderno. ¿El texto expositivo es una forma de conocer los hechos del mundo natural? Claro que sí. Por ejemplo, ya hemos visto acerca de lo que la NASA ha informado, ¿no es cierto? Que ha informado que posiblemente hay un sistema planetario solar. Eso es parte del mundo natural. Por lo tanto, el texto expositivo ya nos está dando a conocer este tipo de hechos. Correcto, muy bien. ¿Representa el conjunto de obras literarias? No, ¿verdad? No representa el conjunto de obras literarias. ¿Utiliza un lenguaje nivel subestándar para su redacción? ¿Utiliza un lenguaje nivel subestándar para su redacción? Claro que no. Recuerda que el lenguaje es nivel estándar, superestándar. Tiene que ser un lenguaje entendido. Ahora, ¿qué pasa si es que hay un lenguaje subestándar? Dependerá del tema, ¿no? Si va a hablar de jergas, por ejemplo, si va a hablar de préstamo lingüístico, entonces tenemos que un poquito diferenciar con el tipo de lenguaje que está usando el texto expositivo. Tenemos que identificar eso. ¿La temática básica son los conocimientos que adquirimos de la ciencia? Claro que sí. La temática básica del texto expositivo son los conocimientos que adquirimos de la ciencia. Y qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros a medida que vamos leyendo esos tipos de textos, nos estamos dando cuenta que estamos conociendo la ciencia. Y la ciencia nunca se detiene. La ciencia siempre avanza y cada día nosotros podemos conocer cosas nuevas e interesantes. Y el texto expositivo se presta a eso. Por eso, tengo un espíritu investigativo, chicos. Tengo un espíritu que indaga la vida. ¿Cuáles son los nuevos descubrimientos? Por ejemplo, ese tema de la pandemia. Ya se estableciendo ciertos rasgos para una cura, vacuna. Es parte del conocimiento científico que está avanzando en estos tiempos. Entonces, yo te recomiendo, siempre el consejo práctico es de que tú puedas conocer la vida, puedas conocer lo que pasa y no te desactualices, no te desvincules con la realidad. ¿El género periodístico es su especialidad? Obviamente, claro que sí. El género periodístico es la especialidad de un texto expositivo. En realidad, los periodistas, el trabajo es informar, ¿no es cierto? Es cubrir una nota para que tú en casa, a través de los noticieros, podemos nosotros estar bien actualizados. Entonces, el género periodístico es su especialidad. Interesante porque la rama de la ciencia de la comunicación básicamente trata textos expositivos. Y si tú algún día te inclinas por el periodismo, te vas a topar con esta realidad, ¿no es cierto? Podemos ver nosotros
cómo son los noticieros hoy en día, cómo son criticables muchos noticieros que incluso venden su información. ¿Qué tan delicado es este tema, no es cierto? A través de textos expositivos podemos conocer la realidad de una nación. ¿Cuántas noticias durante este tiempo de pandemia hemos recibido a través de las redes? ¿Cuánta información? ¿Cuántos textos expositivos? ¿Cuántos textos nos han alarmado sobre esta enfermedad? Y creo que es una manera de reflexión esta tarde. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer la vida de una manera objetiva? Tú tienes la obligación de conocer la vida de una manera objetiva. Y espero de que no te dejes engañar. Tienes que buscar, comprobar la realidad, esos tipos de informaciones. Muy bien, chicos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué te parece? Vamos a dejarte una tarea, una pequeña tarea, en donde va a consistir en que tú leas un texto expositivo. Te voy a dejar un texto expositivo que tiene que ver con el agua y tú vas a resolver unas preguntas ahí muy importantes para que puedas conocer un poco más sobre la función del agua y todas las características. Espero de que nosotros, a la medida que vamos conociendo los textos, podamos ver su estructura, sus características. Este es un tipo de texto. Si queremos entretenernos, habrá un tipo de texto. Si queremos maravillarnos en el mundo de la ficción, habrá un tipo de texto. Pero este texto es un texto de la realidad. Es un texto que no debes olvidar. ¿Ok? Por eso, esta mañana hemos afianzado nuestros conocimientos sobre el texto